Toca mejorar nuestras capacidades de seguridad y de defensa, y todo ello para que la paz sea una realidad. Para lograr, señorías, en definitiva, el que los ucranianos y ucranianas puedan vivir en paz, en un país en el que se respete su soberanía y su integridad territorial, para lograr, en definitiva, una paz justa y duradera en Ucrania, para garantizar la seguridad física y digital de toda Europa. ¿Cómo estar preparado para una detonación nuclear? Localiza posibles refugios en el hogar, en el edificio del trabajo, en la escuela o mientras te mueves de casa al trabajo. Considera los sótanos de tu casa y de tu lugar de trabajo o posibles lugares para refugiarte en edificios, tiendas y negocios cercanos, especialmente si están ubicados por debajo del nivel del suelo. Los vehículos, las caravanas y las mobile homes no proporcionan una protección adecuada. Prepara y almacena los siguientes artículos en los refugios. Un kit de supervivencia que incluya una linterna con pilas de repuesto, baterías portátiles y una radio AM con pilas. Un botiquín de primeros auxilios con utensilios y medicamentos para tratar lesiones y quemaduras, así como medicamentos de uso habitual. Una reserva de agua potable embotellada, 2 litros por día y por persona. Y agua para la higiene y descontaminación, de 2 a 4 litros por día y por persona. Se recomienda encarecidamente tener reservas para una semana o para 2. No olvidar una reserva de agua adicional para las mascotas. Alimentos no perecederos, por ejemplo, latas de conserva para varios días, incluidos alimentos para las mascotas. Ropa y calzado de recambio. Es recomendable, además, aprender cómo prestar primeros auxilios para traumatismos y quemaduras. Comenta con tu familia y amigos sobre lo que hay que hacer en caso de una detonación nuclear y no olvides poner etiquetas con el nombre en la ropa de los niños pequeños para ayudar a encontrarlos en caso de separación. Bueno, estos son los consejos para la población sobre cómo protegerse en caso de una detonación nuclear de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. ¿Por qué les cuento esto hoy? Bueno, pues porque algo parecido a esto acaba de proponer la Comisión Europea a todos los ciudadanos de la Unión ante la posibilidad de que estalle una guerra nuclear entre nuestros países y Rusia. Agua, comida y medicinas. ¿Qué incluir en un kit de emergencia como el que recomienda la Unión Europea? Este es el titular de hoy del periódico El País, que añade en el subtítulo: la nueva estrategia de preparación ante las crisis de la Comisión Europea busca que los ciudadanos tengan reservas para subsistir 72 horas sin ayuda externa. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado lógico que la Comisión Europea haga estas recomendaciones, pero ha querido transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Ha asegurado, de hecho, que el Gobierno está alerta y trabajando por la paz. Pues yo me quedo muy tranquilo, sabiendo que nuestro Gobierno está alerta y trabaja por la paz, al tiempo que asume que hay que gastar aún más dinero en armamento estadounidense y con sello de la OTAN, a poder ser. Bueno, todo esto de que nos preparemos para meternos en un garaje con nuestras familias y unas cuantas latas de atún por si nos cae la bomba nuclear no tiene nada que ver ni con nuestra seguridad ni con la soberanía de los países europeos. Es básicamente propaganda de guerra para el frente interno. Son cápsulas ideológicas que favorecen el desarrollo de un fascismo europeo que está ya en auge. Son inmunosupresores que pretenden aterrorizar a la sociedad dejándola a merced de un régimen de guerra que convierte a los ya degradados periodistas en funcionarios al servicio de la industria armamentística y las oligarquías. Frente a toda esa basura, aquí en Canal Red vamos a seguir haciendo, frente al periodismo mercenario, periodismo militante, con rigor, con seriedad y sin tomar por imbéciles a nuestros lectores y a nuestros espectadores. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. ¿Es el enemigo?, se preguntaría Gila, si la biología no fuera tan tenaz. Irene Zugasti, ¿cómo estás? Que se ponga, ¿no? Bueno, pues los que se han puesto a ello son,
como lo va a contar Manu, la prensa mercenaria. Y bueno, lo que yo vengo a analizar hoy en la sección es sobre todo detrás de ese anuncio, que a algunos les ha hecho mucha gracia, otros se han puesto muy nerviosos, qué es lo que hay, porque está ese plan Rearm Europe, Preparation 2030, que le llaman también, como decía Pedro Sánchez, no lo llamemos rearme, llámalo salto tecnológico. No lo llamemos rearme, llamémoslo algodón de azúcar. No lo llamemos medios de comunicación, llamémoslos de otra manera. Hoy hay un montón de señores en los medios explicándonos cómo tenemos que prepararnos para la guerra, en lo que ya quizá podemos bautizar como el warsplaining. No se lo pierdan y no se pierdan un día más al Grupo Prisa. Ina Finogénova, llévanos a algún sitio en tu avión supersónico soviético. A Riad vamos a ir y no vamos a llamar eso negociaciones, sino sometimiento a Putin, victoria de Putin y todos esos epítetos que le ponen a la nueva ronda que se celebró ayer en Arabia Saudí de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, y que hay algunos avances, que son lentos, sí, pero son avances. Pero son avances. Hoy hablaremos además con Jordi Calvo, investigador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. A estas alturas la noticia es ya un clamor. La Comisión Europea pide a todos los europeos un kit de supervivencia para casos de guerra o crisis climática. Lo hace como parte de las medidas que despliega su recién estrenado Plan Preparación 2030 o Libro Blanco de la Defensa Europea, que es la hoja de ruta para hacer realidad en la próxima década el Plan Rearm Europe, Rearmar Europa. Suecia y Finlandia el año pasado, las repúblicas bálticas y ahora Bruselas y Francia también el próximo verano han publicado o publicarán recomendaciones parecidas en su formato web o también a través de manuales en papel que han distribuido entre su población. Pero vamos a ver, no se emocionen. Leídos y contrastados todos estos kits y estos manuales de supervivencia son un refrito de clásicos, de manuales de perogrullo con recomendaciones en caso de crisis que llevan publicándose en realidad cíclicamente desde hace años y que solo van a hacer más rico al Decathlon. Según la noticia de moda, el dichoso kit que recomienda Frau von der Leyen para nuestra supervivencia incluiría, como comentábamos en el editorial, pilas, agua, alimentos o medicamentos para al menos 3 días. Pero lamentamos decepcionarles. Hoy no vamos a hablarles aquí de botiquines de emergencia, barritas de proteína o potabilizadores de la orina para meter en su sótano, si es que tienen ustedes sótano, que la mayor parte de la gente no tiene, si es que tienen casa, de hecho, porque la noticia sensacionalista, alarmista y lanzada desde la Comisión Europea ha conseguido precisamente lo que quería, que hoy todo el santo mundo esté comentándola, ya sea en broma o en serio, planteándose qué se llevarían consigo en caso de que nos invadan los rusos por los Pirineos, tal y como plantea este plan de Rearm Europe, que no hay que llamar así, que hay que llamar algodón de azúcar. No le llaméis Rearm Europe, chicos, no le llaméis Europe, no se llama Rearm Europeo, que eso no le gusta a Pedro Sánchez. Hay que llamarlo salto tecnológico y así hay que contárselo además a los ciudadanos, lo decía él. Rearm es que suena como viejuno, como prusiano, no es sexy. Por eso Ursula von der Leyen cedió ante los argumentos innegables del presidente español y le cambió el nombre a su plan. Manu, tú que eres filólogo, ¿tú cómo ves todo? ¿Cómo lo veo, no? Bueno, sí, el dichoso plan consiste en mover 800.000 millones de euros a la industria militar y si en esa hoja de ruta se hace una lista del armamento y las tecnologías que van a adquirirse con ese dinero, incluido un plan munición 2.0 y hasta se señala los estados contra los que se podría utilizar, pues a mí me suena a un rearme, a una militarización, no sé, me estoy equivocando igual. Si suena como un rearme, anda como un rearme, pues igual es un rearme, ¿no? Pero vamos, no se pierdan el documento Preparación 2030, leído en detalle porque efectivamente, como dice Manu, claro que es un rearme. Este libro blanco expone prioridades, objetivos, socios, enemigos y mecanismos de financiación. Solo unos detalles muy ilustrativos del mismo. Por ejemplo, la palabra Gaza, Palestina, aparece mencionadas una vez. La palabra Ucrania, 68. La palabra Rusia, 16. La palabra paz aparece 12 veces en este documento. Aparece menos veces que la palabra OTAN, que aparece 13, y como socio prioritario. Prioridades, amigos, prioridades. La era del dividendo de paz ha terminado, decía von der Leyen. La verdad es que aunque den ganas de tomárselo a risa, esto no tiene ni puñetera gracia. De hecho, en el caso del manual francés que va a repartirse este verano, los adelantos hablan de que el gobierno de Macron lo define como en caso de amenaza inminente. Y nos preguntamos, ¿qué es una amenaza inminente? ¿Que te desahucien de tu casa? ¿Que te diagnostiquen tarde un cáncer por falta de servicios públicos? ¿Que no puedas poner la calefacción porque no la puedas pagar? ¿Que un protocolo de emergencia te condene a morir sin atención médica, como ocurrió en Madrid, en las residencias de mayores? ¿O que se te inunde tu casa porque hay lluvias torrenciales, porque construyeron a sabiendas en una zona inundable y nadie hizo nada por prevenirlo, como pasó con la Dana en Valencia? No, hombre, no, compañera.
una amenaza inminente es, como decía el diario Bild, que Rusia invada Lituania, por ejemplo, el próximo otoño. Tranquilo, pueblo alemán, que en verano pueden seguir yendo a Magaluf, o que te ocupe la casa un MENA cuando salgas a comprar el pan, o que te caiga un misil norcoreano, ¿por qué no? O peor, que se pierdan los valores europeos. Eso sí que es una amenaza inminente. Y así la histeria colectiva crece y el miedo es muy rentable, solo hay que seguir el dinerito, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que ahora mismo dos de las gigantes de la industria militar, General Dynamics, Santa Bárbara Sistemas y la española Indra, están en plena batalla por el dominio del sector en España y llevarse así contratos tan jugosos como el de modernización total de los Leopard 2E del Ejército de Tierra? El miedo es rentable porque con el miedo se gana mucho dinero, pero es que también con el miedo se hace política. Es una herramienta política porque nos hace actuar de forma irracional, reinterpretar nuestro entorno, cambiar nuestra conducta, y nadie quiere vivir bajo la incertidumbre ni bajo el miedo por mucha épica que le pongan, ¿no? La gestión de esta inseguridad, además, justifica las políticas conservadoras, la represión policial, el conformismo, el retraimiento y el todos contra todos, así como el castigo y el control de quienes tienen el poder. Y quienes tienen el poder nos asustan hoy con guerras, refugios, con falta de comida, agua, electricidad, enfermedad, muerte, soledad. Precisamente lo que ellos mismos ya han provocado, ya están provocando en tantos lugares del mundo, porque probablemente una estudiante gazatí hace 3 años no se imaginaba, pese a las condiciones en las que ya vivían, tener que estar hoy haciendo cola al sol o al frío durante horas para conseguir un puñado de arroz, o que la asesinen cuando vuelve a dormir hacinada entre un montón de escombros. Y un niño del este de Ucrania en 2014 no se habría imaginado estar viviendo meses en un sótano sin calefacción y sin luz bajo las bombas. Esta foto, créanme, es de entonces y así llevan 11 años. Y para eso, para vivir así, no está preparado nadie por muchos kits de supervivencia que les aconsejen. Pánico y tranquilidad. Los promotores de este pánico colectivo se defienden afirmando que no hay que tomarse al pie de la letra eso de la guerra, que es un kit preventivo más amplio en caso de catástrofes climáticas o pandemias, o que vengan los zombies o fallos de infraestructuras, por ejemplo. Claro, por eso nos bombardean con titulares de guerra cada día desde hace meses, para que normalicemos lo excepcional y lo intolerable y perdamos derechos por el camino, ya que estamos, que de eso se trata. Y aún así, la gente no es idiota. Datito fresco publicado hoy mismo por Electopanel. El 57,9% de los encuestados consideran que las bases militares de Estados Unidos deberían retirarse del continente europeo. La gente quiere vivir tranquila, sin búnkeres ni bases militares americanas. ¿Por qué será? Además, esto de ponerse histéricos a construir búnkeres y encerrarse en casa es sociológicamente bastante peligroso, pero además, como decíamos, un lucrativo negocio, casi una moda pop, que además, por supuesto, ni siquiera es una idea original europea. Lo decía ayer Echenique, el negocio del preparacionismo ha prosperado y ha encontrado su principal nicho, como no, en Estados Unidos y sobre todo en sus clases más pudientes, claro, que para algo nos han frito el cerebro todos estos años con invasiones zombies, apocalipsis nucleares, asteroides, virus, asesinos, vamos, sálvese quien pueda, profundamente individualista y neoliberal. Y bueno, con esto del preparacionismo también con un temita ahí de las masculinidades que habría que verlo. Según el New York Post, solo en Estados Unidos la industria del preparacionismo ha aumentado un 400% sus ventas desde la pandemia, principalmente en el ámbito del diseño y la construcción de búnkeres y de material complementario. Construir uno de esos refugios blindados te puede costar entre 40.000 y $2,5 millones de dólares, pero cámbienle la palabra y amplíen el foco al ecosistema de empresas dedicado a lo que se llamaría gestión de emergencias. Bueno, pues le han proyectado un crecimiento de más de 150.000 millones para este año, 2025. Una empresa que se dedica a esto, Bunker World, explicaba justamente este martes, ayer en la COPE, que la construcción de un lugar seguro para protegerse se ha incrementado un 40%. Y decía el CEO, la verdad es que el negocio ha ido muy bien, hemos recibido muchas peticiones. El preparacionismo es lo contrario al cuidado colectivo, a la solidaridad y al apoyo mutuo. En las películas ya saben cómo acaban siempre estas historias cuando te las cuenta Hollywood. O Bruce Willis te para el asteroide él solito, o los ricos y los héroes se marchan en naves al espacio exterior, ¿verdad? Ojo, que también puede que haya un grupo de marines de USA que se sacrifiquen por la humanidad, o que Denzel Washington de un discurso desde el despacho va a la humanidad mientras, yo qué sé, se derrumba la muralla china. Ina, tú que eres de ese país que siempre en todas las películas de los 80 terminaba perdiendo, ¿tú qué llevarías en un kit de supervivencia? Cuéntanos. Bueno, yo creo que un verdejito de buena cosecha y, bueno, muchos paquetes de lentillas, así como prioridades. ¿Tu mano? Joder, menuda pregunta. Yo pensaba que por lo menos llevarías un
Un Tokarev, respuesta decepcionante. Yo creo que llevaría tabaco, chocolate, no sé, frutos secos. Bueno, pues si Ina pone el verdejo, Manu pone el tabaco de chocolate, pues yo me llevo una lata de aceitunas y guerra y paz, que lo tengo a medias. Por cierto, que para Búnker, el que tienen montado con este tema en el Consejo de Ministros. Pablo, ¿es verdad eso que dicen de que hay un búnker debajo de la Moncloa? ¿Tú lo has visto? No solamente lo he visto, he estado allí, pero no puedo ni confirmar ni desmentir. Pero si me preguntáis a mí, yo en mi kit de supervivencia llevaría siempre una radio a pilas para sintonizar Canal Red, que en caso de invasión seríamos como la Pirenaica, emitiendo clandestinamente desde la Sierra de Madrid o desde donde fuera. Gracias, compañera. Europa quiere que nos preparemos para los efectos de una posible guerra. Bruselas presentará mañana un kit de supervivencia para todos los europeos en caso de conflicto o de catástrofe natural. Agua, alimento, medicamentos o baterías, suministros de emergencia suficientes para resistir al menos 72 horas sin ayuda externa. Máquinas de comida. Manu Levín, todo tuyo. Estaba contándoles aquí en Off the Record el búnker de Moncloa, que es un búnker como de los años 80 y todo está como decorado de los años 80, con máquinas de comida de los años 80. Estaría bien que los colegios fueran a verlo. Todo tuyo. Pues nada, si nos bombardea Putin ya sabemos dónde meternos todos. A la Vamos, Moncloa. compañeros. Todo el mundo a Moncloa. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. The Times, prensa británica. El acuerdo de alto el fuego en el Mar Negro será una victoria para Putin. Un acuerdo negociado por Estados Unidos, el primero en 3 años, ofrece beneficios limitados para Ucrania y no logra extraer concesiones de Rusia, que continúa su ataque. The Telegraph, prensa británica. Putin está derrotado en el Mar Negro. Pues claro que quiere un alto el fuego ahí. El País, la tregua entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro, un pacto de alto riesgo y múltiples interrogantes. El Mundo, acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Estados Unidos, una tregua marítima que puede nacer muerta. El Debate, Rusia gana la partida de las negociaciones de paz, lo que esconde la tregua energética y en el Mar Negro. Putin sigue evitando comprometerse a un alto el fuego total en Ucrania, pero sí acepta aquellos tratos que suponen un respiro para la economía rusa. El Español, los deseos de Putin son órdenes para Trump. Estados Unidos consigue que Ucrania acepte una tregua marítima a gusto de Rusia. La tregua nace muerta, tregua de alto riesgo, son los deseos de Putin. Putin gana justo cuando estaba derrotado. Vamos, que a la prensa del Guardian europeo le parece muy mal que dejen de pegarse tiros en el Mar Negro, hay que joderse. Les parece fatal. Cualquier paso en la dirección de la paz está fatal. La mera negociación está fatal. Porque, como dijera el gran socialista Josep Borrell, esto solo se puede resolver en el campo de batalla. Los poderes mediáticos en Europa no quieren paz, quieren guerra, quieren llevarnos a ti, a mí, a todos nosotros y nosotras a una guerra contra los trabajadores de otro país, porque de eso va todo esto, de guerra. Claro, decir esto parece una perogrullada, ¿no? Que la militarización de la sociedad es un camino hacia la guerra, pero es que se nos está diciendo lo contrario, que esto va de paz. Entonces, pues en tiempos en los que se nos dice que la militarización es un camino hacia la paz, que la guerra es la paz, como escribió Orwell, pues se hace inevitable responder que no, que la guerra no es la paz, que la guerra es la guerra. Y para que los trabajadores europeos acepten que el llamado estado del bienestar en Europa da paso a un estado de guerra, tiene que haber miedo, mucho miedo, ¿verdad? Financial Times, lo comentábamos hace algunos días. Europa debe recortar su estado de bienestar para construir un estado de guerra. No hay otra forma de defender el continente sin recortes en el gasto social. La cuestión, decía el Financial Times, es si el público está de acuerdo. He llegado a dudar de que las sociedades ricas y democráticas puedan hacer reformas difíciles, salvo en tiempos de crisis. No basta con el malestar crónico, tiene que haber un elemento de miedo real. Dale al play, Rocío. ¿Cómo convencer a 450 millones de europeos de que tienen que gastarse 8.000 millones de euros en rearmarse? 1, diciéndonos que nos pueden atacar. Y 2, diciéndonos que tenemos que meter un montón de cosas en un kit para sobrevivir si las cosas se tuercen de verdad. Y lo peor es que las dos cosas pueden ser ciertas. Europa tiene listo su plan de rearme, rebautizado como Estrategia de Preparación para la Unión. El documento se presenta oficialmente mañana, pero ya lo están viendo, los diarios El País y El Mundo han tenido acceso al papel. Y Europa advierte de la posibilidad de una guerra en plena Unión Europea. Existe una posibilidad realista de una agresión armada, una agresión que puede afectar a uno o más miembros.
El informe de Bruselas explica que si ese ataque llega a producirse, las Fuerzas Armadas pedirán apoyo civil para garantizar el funcionamiento del Estado. ¿Cómo convencer a 450 millones de europeos de que deben gastarse 8.000 millones de euros en armas? Y esperen, porque no son 8.000 millones de euros, son 800.000 millones. Efectivamente. ¿Cómo convencernos? Pues, por ejemplo, sacando en las televisiones, como hacía aquí La Sexta, un cartelón que pone textualmente «Europa será atacada», y poniendo también en el teleprompter del presentador que hay una posibilidad realista de una agresión armada a uno o varios países europeos. El invent. Si bajas a por el pan, Putin invadirá tu casa, así que hay que comprar alarmas. Armas, no alarmas, que se nos mezcla todo aquí ya con la propaganda, lo de las alarmas era lo de antes. Europa será atacada, te lo dice La Sexta así literalmente, así que preparad vuestros kits. Luego comentaremos algo más sobre esto porque es de coña y sobre todo aflojad la billetera que vamos a gastarnos, no 8.000 efectivamente, sino 800.000 millones de euros en tanques y misiles, pero no se preocupen porque eso desarrolla la economía. Keynesianismo de guerra, una expresión que vamos a escuchar cada vez más, aquí la tenemos en Radio Nacional de España, o si lo prefieren, economía de la defensa, como le llama La Razón. Resulta fundamental, dice La Razón, considerar la seguridad nacional como un bien público esencial que contribuye directa o indirectamente al desarrollo económico y social al garantizar un entorno estable y seguro para la actividad productiva. Resulta fundamental considerar a La Razón como un poder mediático esencial que contribuye directa o indirectamente a llevarnos a todos a una guerra al garantizar propaganda estable y segura para la industria militar. Así queda mejor el párrafo, pero lo de siempre, compañeras, si hay una empresa mediática que se supera cada día en su afán porque estalle la Tercera Guerra Mundial, es el Grupo Prisa. Sé que os hablo mucho de esta gente, pero es que, claro, para cada nuevo programa que dedicamos al tema, uno se encuentra con cosas cada vez peores. Os traigo hoy un par a añadir también a la primera que citaba al principio de la sección, donde el diario El País se opone a la tregua en el Mar Negro. Os leo, escuchad y juzgad vosotros mismos. Primera, El País, ayer. Una médica de combate canadiense en Ucrania. Miré a mis hijos y pensé que tenía que hacer algo. April Haggett cambió su vida de ama de casa en Canadá por las trincheras de Ucrania para defender la democracia y la libertad frente al afán expansionista de Rusia. Hasta el año 2022, nos cuenta El País, la vida de April Haggett, Castlegar, Canadá, 36 años, vivía volcada en el cuidado de sus 3 hijos, entonces de 2, 7 y 11 años. La invasión rusa de Ucrania la sacudió de tal manera que decidió cambiar esa vida de ama de casa por las trincheras y los bombardeos diarios en el frente de Donetsk, uno de los más activos de la guerra para defender la democracia y el mundo libre en el que nació frente a la amenaza expansionista de Rusia. Miré a mis hijos y pensé que tenía que hacer algo. Recuerda al pie de una trinchera en un bosque del Donbass, donde está realizando un entrenamiento con sus compañeros del batallón Alcatraz, porque Haggett no se conformó con ser voluntaria, se alistó y desde diciembre de 2024 sirve como médica de combate para este regimiento, englobado en la 93 Brigada Separada Mecanizada Kolosniyar y formado exclusivamente por expresidiarios a los que el gobierno les ofreció cambiar la celda por luchar en el frente. Españolas, sed como April Haggett. Miré a mis hijos y pensé que tenía que hacer algo. La verdad es que yo veo esto del País y me imagino a Ursula von der Leyen. Miré a vuestros hijos y pensé, ¡hagan algo, rojos de mierda! Tenemos una misión reservada para vuestros hijos. Dadnos 2 o 3 añitos por este camino y a ver en qué batallón los alistamos, a ver cómo se llama el batallón. Que además ahora los chavales son muy precoces. Lo que pasa es que los criáis entre algodones, que si educación, que si sanidad, que si música, que si deportes. Los habéis amilanado. A ver, ¿dónde están los guerreros de Europa? Y esta última pregunta no es irónica, es el titular de la segunda pieza que os traigo de El País. ¿Dónde están los guerreros de Europa? La pieza habla del orgullo de ser europeos y os leo. En nuestra milenaria trayectoria, dice El País, la guerra no ha sido de hecho solo un oficio, una constante trágica, un instrumento de poder. Ha sido el arte, el conjunto de técnicas, métodos, inventos y talentos que ha impulsado la historia de Europa y al unísono la narrativa que ha definido la identidad de los europeos. A lo largo de los siglos, esta tierra nuestra ha sido un promontorio euroasiático poblado por guerreros feroces, formidables, orgullosos y victoriosos. De todas las invenciones europeas que han dado forma al mundo moderno,
las de ámbito bélico, tecnológicas, tácticas y culturales, han sido probablemente las más efectivas e influyentes. Pero las guerras de nuestros antepasados europeos no supusieron solo el dominio de la fuerza, sino que fueron también ocasiones de génesis del sentido. Desde Homero hasta Ernest Junger, nuestra civilización concibió el combate armado frontal, mortífero y decisivo como su fundamento mismo, porque en la guerra heroica radicaba la experiencia plenaria, el acontecimiento fatídico, el momento de la verdad, en el que se generaron las formas de la política y los valores de la sociedad. Se decidieron los destinos individuales y colectivos. El hecho, lamenta el país, es que ya no somos guerreros. El pacifismo fue una revolución cultural y debe ser meditado y respetado, pero no puede convertirse nunca en una plataforma política. El inminente 80º aniversario de la liberación del nazifascismo, tras habernos hecho asumir de una vez por todas el repudio a toda guerra agresiva, nacionalista e imperialista, debería ser, dice el país, un paso crucial para que Europa redescubra su espíritu combativo y con él el sentido de la lucha. Nosotros, los europeos occidentales, fuimos entonces guerreros por última vez. La resistencia antifascista nos recuerda por qué repudiamos la guerra, pero también nos enseña las razones para prepararnos, si es necesario, para librarla. ¡Vamos, guerreros! Que sois unos vagos y unos mierdas. ¡Redescubrid el espíritu combativo de vuestros antepasados! La guerra heroica, es lo que ha impulsado la historia de Europa y definido la identidad y el orgullo de los europeos. La guerra es el fundamento de nuestra civilización, la experiencia plenaria, el momento de verdad. Es tremendo esto. Esto, amigos y amigas, es el país, menos remilgos y más disfrutar de la experiencia plenaria de una guerra mundial. Así que espabilad, gente, que hay que estar preparados, por lo pronto, con el kit de supervivencia de Antena 3. Pues en caso de incidencias o de crisis necesitamos una mochila 72 horas, pues con muchos elementos que nos sirvan para sobrevivir. Hoy estamos con Roberto Orosa, él es instructor en supervivencia. Roberto, cuéntanos dos imprescindibles que no pueden faltar en esta mochila 72 horas. Vale, te voy a decir mis dos imprescindibles, lo que pasa es que, claro, yo hago trampa, porque tengo un imprescindible que es de lo que queremos que lo tenga la gente sobre todo, que es el conocimiento. Entonces, mis dos imprescindibles serían un elemento de corte, pequeño cuchillito, ya ves que no es grande, bueno, y está como está, de usarlo en nuestros cursos, y un ferrocel. Al final el fuego fue el gran avance en la humanidad, en la evolución de la humanidad. Nos vale para reconfortarnos mentalmente, para calentarnos, para no tener frío, para potabilizar agua, para fabricar herramientas, con lo cual tener fuego es imprescindible. Y con un pequeño cuchillito nos hacemos otro de los grandes avances en la evolución humana, que son las herramientas. Un pequeño cuchillo pues puedo ir tallando ese palo, puedo hacer cuñas para cortar palos más grandes, puedo batonear, que es un sistema para cortar también maderas. Bueno, pues con estos dos y lo que tengo aquí, pero también hacemos trampas porque yo soy instructor de supervivencia y emergencias, claro. A mí ya me llegaría. Pues dos cosas tan pequeñas que no ocupan casi espacio en esta mochila y podemos pues sobrevivir perfectamente. Un cuchillo y un mechero, con eso a mí ya me llegaría. Pero claro, porque yo tengo conocimiento. Pues nada, nace un nuevo concepto de señoros, el Warsplaining. En fin, si es por supervivencia, el mechero habría que usarlo, sí, en las redacciones de ciertos medios de comunicación. Agua, comida y medicinas que incluir en un kit de emergencia como el que recomienda la Unión Europea, de nuevo también en el país. Esto ya es un poco como el jueguecito de ¿qué te llevarías a una isla desierta, no? ¿Qué te llevarías a una isla desierta para sobrevivir? Pues yo lo tengo bastante claro. Podríamos llevar ahí a todos los periodistas belicistas del Jardín Europeo y dejarles allí un ratito con un cuchillito y un libro mío. Sí, ¿no? La isla de las manipulaciones, eso sí contribuiría a nuestra supervivencia, efectivamente. Pues aquí, los 3 elementos del kit de supervivencia que recomendamos en Canal Red. Información, memoria y una izquierda europea que plantee una alternativa al desastre. Gracias, Manu. Lo que se está organizando en este tipo de cuestiones es más prepararnos y ablandarnos en las cabezas y las mentes para que luego entre más fácil. Por ejemplo, lo que va a ocurrir hoy es el que la gente acepte un mayor gasto
presupuestario en defensa, en rearme, porque es rearme, porque si hablas de misiles, si hablas de barcos y hablas de aviones, estás hablando de rearme, no estás hablando de mantequilla ni de rosas. Son regresiones y sobre nuestras conquistas pacíficas, porque así nació la Unión Europea e incluso la OTAN, como una aspiración a la paz, y nos estamos preparando más para la guerra que para la paz. Yo creo que si invirtiéramos en paz, a lo mejor no vendría la guerra. Vamos a volar a Finogénova. Venga, vamos a volar. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, mientras medios del jardín aconsejan a sus audiencias abastecerse de rollos de papel higiénico, desmenuzan ese kit de supervivencia, ¿no? Y el libro blanco de Ursula von der Leyen habla abiertamente de convertir a Ucrania en un puercoespín con púas de acero contra Rusia, que es la principal amenaza bélica del continente, pese a quedarse sin municiones, a obligar a sus soldados a ir en burros y a robar inodoros en Ucrania, que es lo que nos han estado contando corresponsales de guerra locales a lo largo de 3 años, por lo que debe ser verdad. Pues mientras todo eso sucede, Arabia Saudí se convierte en la sede de una realidad alternativa. Las informaciones que llegan desde allí en las últimas horas contrastan categóricamente con las reacciones que surgen a ello en Europa y todo ese preparacionismo. Una empieza a pensar que para ciertas fuerzas en Europa la guerra en Ucrania se ha convertido en una suerte de activo que no están dispuestos a perder, a soltar, por lo que tiene que ser avivada como sea, con los muertos de otros, claro, por supuesto. Ayer concluyó una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí y hubo varios avances que, como dijimos hace una semana, no habrían sido posibles hace 6 u 8 meses. ¿Que no es un acuerdo de paz definitivo? Pues no, pero lo que se acordó a 3 bandas, entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Insisto, en los 3 años de guerra, Kiev y Moscú solo lograron ponerse de acuerdo en intercambiar rehenes y firmar un convenio de cereales que estuvo en vigor durante tan solo un año, hasta julio de 2023, y que permitió exportar, según datos de la ONU, 32 millones de toneladas de grano de Ucrania y Rusia, garantizándole a Kiev unas ganancias de 9.800 millones de dólares. Nada, no es una cifra pequeña, ¿no? El resto fueron 3 años de bombardeos, matanzas y declaraciones maximalistas que allanaban el camino a más matanzas. Hasta que la nueva administración de Estados Unidos echó las cuentas y decidió que le saldría más rentable apagar el conflicto, trasladar el asunto a la seguridad europea sobre los hombros de Europa, que será la que siga comprando sus armas, y cobrarle a Ucrania lo que sea posible en concepto de lo que tenga que ofrecer, pues recursos naturales, minerales, tierras raras o centrales nucleares. En fin, negocio redondo. Así que de repente, por unos caminos medio retorcidos y sin que Europa tenga tiempo de reacción, se empezó a avanzar hacia una modesta pacificación. La reciente ronda de negociaciones entre las delegaciones de Moscú y Washington se prolongó durante 12 horas y, además del compromiso de seguir hablando, resultó en un acuerdo de garantizar el tráfico marítimo seguro en el Mar Negro. La misma fórmula salió de las negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, que se habían llevado a cabo en Riad horas antes. Además, los 3 países se comprometieron a cumplir sus acuerdos relacionados con el denominado alto el fuego energético. Resumiendo y traduciendo, en Román Paladino, Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron parar los bombardeos en el mar y contra las instalaciones energéticas. Si la moratoria a los bombardeos en el mar entra en vigor y se cumple, Ucrania dejará de ver sus puertos bombardeados, lo mismo que Rusia. Eso tiene una relación directa con el tráfico marítimo y, en última instancia, con las cadenas de suministro y sus costes. Es la reencarnación del acuerdo de cereales que se logró con mediación de la ONU y duró un año y que tuvo un impacto positivo en el comercio mundial, ¿verdad? Así es. Rusia vincula la entrada en vigor y el cumplimiento de esa moratoria con una serie de condiciones que Estados Unidos parece, al menos de momento, dispuesto a aceptar. Precisamente por eso la prensa europea y especialmente la prensa británica no ve con buenos ojos lo que salió ayer, estos días, de Riad, y lo tacha de victoria de Putin, porque el objetivo del Reino Unido y sus aliados europeos es un acuerdo entre ellos y Ucrania impuesto a Rusia. El alto el fuego tiene que ser incondicional, no puede ser algo pactado, la moratoria en el mar tiene que ser porque lo digamos nosotros y a cambio de nada, la misión de paz, disuasión, tiene que ser algo que hagamos nosotros y que
Moscú tenga que aceptar. No es realista, pero bueno, siguen en ello y siguen. Washington, no obstante, sí se maneja en términos de deal, de negocio puro y duro, que es lo que más parece importarle a Trump, además de la batalla cultural. ¿Cuáles son las condiciones que impone Rusia para el alto el fuego efectivo? Cuéntanos. Pues que Estados Unidos alivie el régimen de sanciones, al menos es lo que ha declarado el Kremlin a nivel oficial. Recordemos que a partir de la invasión de Ucrania, Rusia se convirtió en cuestión de semanas en el país más sancionado del mundo. Decenas de miles de medidas coercitivas contra todos los sectores, no solo económicos, sino también de índole social, cultural o deportiva. Pues nada, una de las condiciones es la reconexión de un banco ruso, de varios bancos, pero uno en particular, Roselhos, al sistema SWIFT, del que Rusia fue desconectada paulatinamente desde el año 2022. También exigen el levantamiento de las sanciones a los fabricantes de fertilizantes y maquinaria agraria. Sin ello, el cese al fuego en el mar no entrará en vigor. Estados Unidos, según informes de prensa, parece estar dispuesto a cumplir ese reclamo. Ahora, hay un pequeño problema aquí. La mayoría de las sanciones impuestas a Rusia tienen la firma de la Unión Europea. El mayor mercado para Rusia desde siempre ha sido el mercado europeo y son las sanciones de la Unión Europea las que afectan más directamente a la economía rusa. Las sanciones estadounidenses, aunque también perjudiciales, tienen un carácter más bien indirecto. Y como Europa no forma parte de las negociaciones y además se prepara abiertamente para la guerra contra Rusia, pues está bastante claro que no va a levantar ni una medida de ninguno de esos 16 paquetes que han aprobado. O sea, podemos concluir que de facto el acuerdo del cese de la violencia del alto el fuego en el Mar Negro no se va a cumplir. ¿Y por qué no se va a cumplir? Pues porque parece que dañar la economía rusa sigue siendo un objetivo a largo plazo más importante que cualquier alto el fuego donde sea y que la vida de todos los chavales y civiles que van a seguir muriendo en el frente de batalla. En cuanto al cese al fuego energético, se publicó una lista de objetos de infraestructura, tanto ucranianos como rusos, que las partes se comprometen a dejar de bombardear. En principio todo muy claro, pero no sin algunas pegas. La principal es que no se aclara el mecanismo de control sobre esos bombardeos. No está claro quién va a regir para que se cumpla. Estados Unidos, Ucrania, Rusia o la Unión Europea o el sur global, ¿acaso? ¿Cómo se pretende identificar el origen de los drones o misiles que impacten en las instalaciones de uno u otro país? No se sabe, pero sí se especifica que en cuanto una parte incumpla, la otra es libre de hacer lo mismo. Y ya sabemos los problemas que crea un planteamiento así, ¿no? Mañana uno de los dos bombardeará, se culparán mutuamente y otra vez vuelta a empezar. Está claro que si por un casual hubiera gente que quisiera impedir este alto el fuego, tendrían el campo bastante despejado para hacerlo con relativa facilidad, ¿verdad, Manuel? Y si repasas la prensa británica de ayer y hoy, verás que sí hay quien no quiere ni alto el fuego ni cese de nada. La máxima dicha por Boris Johnson a Volodymyr Zelensky en abril de 2022, la de simplemente vayamos a la guerra, sigue plenamente vigente y adquiere nuevos detallitos, como que vayamos a la guerra todos, no solo los soldados ucranianos, que dicho sea de paso cada vez confían menos en que este conflicto pueda tener una solución militar y no política, como venimos diciendo pues todos los que creemos en la paz desde hace ya algunos años. Así que por más que hoy pinten esas conversaciones en la prensa como una enorme victoria de Putin, la verdad es que el resultado es todavía bastante indefinido como para sacar ninguna conclusión. Ni victoria de Putin, ni sometimiento de Trump a Putin, ni humillación de Ucrania. De momento, 12 horas de negociaciones que dejan en el aire una perspectiva de un alto el fuego parcial que aparentemente Europa preferiría no tener porque se considera una victoria de Putin como casi todo lo que no sea que siga muriendo gente en el frente de batalla. Vamos, deben ser mucho más digeribles para los estómagos de las Kaja Kallas y los Keir Starmer unos bombardeos diarios de puertos e instalaciones energéticas ucranianas a que se le perdone una sanción a Putin y pueda recibir transferencias extranjeras a sus bancos. En todo caso, estas dos cuestiones, el cumplimiento o no del alto el fuego energético y un posible fin de los ataques en el Mar Negro, aunque sea temporal, van a ser una prueba de fuego para el futuro de esas negociaciones. Efectivamente, hay perspectivas de que la picadora de carne en Ucrania pare o incluso se acabe. Lo sabremos muy pronto. Las partes pueden terminar de mandarse bombas, drones y misiles, o los acuerdos pueden acabar enterrados, como en el caso de los Minsk I, Minsk II y demás, en tecnicismos, acusaciones mutuas
más señalamientos y la dilación estratégica que cada uno interpreta a su favor, ¿no? Esperaremos matándonos un pelín más a ver si hay cambios globales que nos favorezcan. Y así, años hasta el último ucraniano y para la felicidad de Kaja Kallas, que ya estará abastecida con suficiente papel higiénico y mantequilla, hasta el último ruso muerto también. Gracias, compañera. ¿Hay alguien en Europa o en cualquier otra parte del mundo que no quiera defender a sus seres queridos de una posible amenaza, que no desee alejar la sombra terrible de la violencia de su vida y la de los suyos, que no sueñe con un futuro en el que sus hijos e hijas, los de sus amigos y vecinas, puedan vivir en paz, desarrollarse como personas, tener trabajos dignos, habitar un planeta habitable, tener un techo sobre sus cabezas, disfrutar de la cultura o de las relaciones sociales enriquecedoras, constructivas, vivir vidas libres de todo tipo de violencia? La sociedad necesita la seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad para todas las personas. La juventud necesita una casa donde vivir. Nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra. Escuchábamos a Juan Diego Boto leer frente al Congreso de los Diputados en Madrid un manifiesto firmado por numerosos actores, actrices, personalidades de la cultura, activistas sociales, instituciones contra la política de rearme europea. Creo que estaba allí en esa concentración Jordi Calvo, es investigador del Centre de l'As, de Estudis per la Pau. Jordi, muchísimas gracias por atender nuevamente a Canal Rey y a la Base. Hola, gracias. Jordi, querríamos conocer tu análisis o vuestro análisis del Centre de l'As sobre lo que está pasando, sobre la situación que por un lado se da en el continente europeo, las posibles implicaciones de la agresividad verbal hacia Rusia y sobre lo que están diciendo algunos medios de comunicación que poco menos dicen a la gente que se dedique a comprar latas de sardinas y a prepararse para la guerra nuclear. Hombre, yo creo que la primera parte del análisis que debemos incorporar en lo que ahora está convirtiéndose en mensajes, digamos, como de propaganda, ¿no? de convencimiento, de creación del consentimiento en la población, de convencer a la población, a la ciudadanía, de un análisis, ¿no? de una visión de cómo son las cosas y en Europa de cuáles son las amenazas, de qué es lo que se debe hacer con respecto a ellas. Yo creo que esto se trata de una ofensiva en la que se están incorporando elementos que forman parte de generar esta sensación, digamos, de amenaza más en lo personal, ¿no? Una amenaza más relacionada con nuestra responsabilidad individual con respecto a qué hacemos en el caso de que no hubiera una agresión o otro tipo de amenaza hacia nuestra seguridad. Y yo creo que es esta estrategia, ¿no? de hacer estos manuales de supervivencia que están pasando en muchos otros países y que en España pues quizá no ha pasado todavía porque hay debate político sobre esta cuestión, pero no creo que tarde mucho en pasar, si lo vemos ya en los medios de comunicación, es para intentar hacer más fácil la entrada de, ¿no? la aceptación de que el gasto militar tiene que subir, de que tenemos que rearmarnos cuando se ve que la sociedad española no está en esta situación. Y yo creo que hoy ha quedado muy claro, ¿no? con la actividad que hemos hecho en el Congreso de los Diputados, en la que hemos mostrado que hay una gran parte, hay un clamor social, en la que un clamor social por parte de la sociedad española que dice no a la guerra, dice no al rearme y les exige a los gobiernos que busquen otra alternativa. Entonces yo creo que, ¿no? esto muestra esta muestra que de verdad hay debate, que de verdad hay opciones de hacer las cosas de manera diferente. Y también creo que una parte del análisis que no debemos olvidar es una señal, esto que está ocurriendo, de que quizá nos están transmitiendo un mensaje de que el Estado puede ir incluso a reducirse en las cuestiones de seguridad que se refieren a la parte, ¿no? más individual. Es como, ¿no? Impulsar una respuesta individual ante las amenazas que no son individuales, que son globales, que son colectivas y que merecen respuestas colectivas o por parte del Estado. Y esto es peligroso porque si nos tenemos que preparar para gestionar cualquier tipo de amenaza de forma individual, digamos que no se tomarán las medidas necesarias de prevención, las medidas necesarias para crear, por ejemplo, en el caso de una guerra, las condiciones de paz necesarias para que una guerra no pueda ocurrir. Y esto es en lo que no estamos, en no caminar a
crear unas condiciones en Europa que hagan que la guerra no sea una opción. Ahora estamos generando esas condiciones con el rearme, con la militarización, con el discurso bélico, de que la guerra sea una opción. Y aquí está, yo creo, bueno, el aspecto más preocupante bajo mi punto de vista. Jordi Calvo, muchísimas gracias por atender a la base y a Canal Red. Lo dejamos aquí. No olviden hacerse socios del canal en nuestra página web o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un clásico de Joaquín Sabina que sería irónico cantar en estos momentos. Muro de Berlín. Hasta mañana.